de Dios en esta mañana y quiero estar viendo, ¿verdad?, el libro de Hechos capítulo 2 versículo 43. Hechos capítulo 2 versículo 43, una escritura bastante conocida. Y la palabra del Señor dice así: todos, diga todos, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos, diga todos, los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Santo Dios, unos batallamos con una vez a la semana. Y de casa en casa, ¿cuántos le dan gracias a Dios por su grupo Vida? Partían el pan, unos les gusta esa parte, ¿verdad? Y compartían la comida, otros les gusta más esa parte, con alegría y generosidad. Nadie dijo amén más que el cielo. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cada día, no cada año, ¿verdad? Hay iglesias que crecen cada año. Hay unas que nunca crecen. Pero dice la Biblia, cada día, diga cada día, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora una escritura más, Hechos 6:7, dice esta escritura así: The word of God, la palabra de Dios se difundía. Eso quiere decir que corría, que se extendía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Esta mañana vamos a estar cerrando con broche de oro, ¿verdad?, este mes. Y quiero estar hablando de una iglesia que impacta su ciudad. A church that impacts its city. Father, anoint my life once again, Father, to speak forth your word, God, to give vision to your people, God. In Jesus' name I pray. And we all say, aleluya. Si entiende inglés. Este es el servicio español, pero si entiende inglés. Quiero hablar este tema porque Dios tiene planes para nuestra iglesia. Y estaba escuchando un pastor, Elmer Town se llama. Este es un pastor que ha escrito como 120 y tantos libros. Tiene una tierna edad de 81 años. Y él todavía está predicando. Y estaba escuchando una enseñanza de él. Porque cada mañana yo me alimento también con la palabra de Dios. Y él estaba diciendo que antes de querer hacer cualquier cosa con un pueblo, tienes que darle a ese pueblo una visión. Y yo creo esa realidad. Sin visión, la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Y no queremos desenfrenados aquí, queremos aquellos con frenos. ¿Cuántos dicen amén? So vamos a hablar este tema en esta mañana. Ahora, cuando uno piensa en la iglesia, yo estaba hablando ahorita con los hermanos en la oficina, porque he estado meditando este tema. ¿Qué es el retrato que viene a su mente cuando usted piensa de iglesia, church, la iglesia, o venir a la iglesia? Para mí, venir aquí era venir con una mente de una iglesia tradicional. La iglesia tradicional es donde la mayoría de nosotros nacemos, crecemos. Y para mí, en el barrio allí de Camarillo, California, donde yo crecí,
era para mí la iglesia del barrio. Era la iglesia donde crecí, era la iglesia donde cuando alguien se moría lo enterrábamos. Era cuando alguien se casaba, íbamos a la boda, ¿verdad? Era el lugar donde el día de resurrección íbamos a la iglesia, al servicio. Era el lugar donde día de miércoles de ceniza íbamos a ponernos la ceniza, aunque le he contado que una vez casi tumbo a todos con efecto de dominó por tan borracho que estaba recibiendo yo la ceniza. Y esa era la iglesia donde hice mi primera comunión. ¿Alguien aquí hizo su primera comunión? Y luego después hice mi confirmación. Yo no sé si se recuerda de eso, but I did my confirmation, porque era el hijo de una madre guadalupana. Entonces esa era mi imagen de la iglesia. Y me recuerdo que cada año en diciembre mi padre, que en paz descanse, él viajaba de Los Ángeles a Tijuana en una troca grande, en una van que tenía, y buscaba la virgen más grande que podía encontrar, que podía caber de cualquier manera de lado, la acostaba, ¿verdad? Con mucho cuidado, obviamente, la metía. Y luego en los días de diciembre, ahí en el barrio donde crecí, a las 5 de la mañana empezábamos a hacer la peregrinación que llaman. Estábamos marchando por toda la ciudad desde la mañana. Estábamos cantando las mañanitas. ¿Alguien se puede identificar con eso? Estábamos cantándole las mañanitas, ¿verdad? Y desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Y mi padre y sus amigos ya tenían fiesta, tenían el tequila, Seagram 7, estaban celebrando, estaban haciendo fiesta, ¿verdad? Por un día muy, muy especial. Pero creo que mi batalla grande en la vida mía, con este retrato con el cual yo crecí de la iglesia, es que me recuerdo y me confundía que ver que el alcohol era una parte muy normal de mi iglesia. Ahora yo me acuerdo que cada sábado esa iglesia tenía unos salones, ¿verdad? Y cada sábado era una fiesta tremenda en ese lugar, ¿verdad? Y allí atrás se iban y traían los DJs, traían las bandas, la música, y estaban allí. Mi padre era de esos que le gustaba, agarraba las maracas y empezaba a bailar y terminaba, como dicen en el mundo, como una araña fumigada. Ahora cuando llegaba a la casa, ¿verdad? Le digo de dónde venía, de la iglesia. Él venía de la iglesia, porque eran fiestas que ponían la iglesia, patrocinaba la iglesia. Y luego me recuerdo también que tenían un área muy grande donde traían carnavales o fiestas, ¿verdad? Carnivals, que le dicen en inglés. Y me recuerdo ver que me daba vergüenza a veces, porque había trocas de Budweiser, había trocas de Coors, había trocas de Michelob y de todo este tipo de cerveza. Y me recuerdo que todos los hermanos de la iglesia, sí me está oyendo esta mañana, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia estaban en esos carnavales, estaban bebiendo, estaban tomando, y a veces me daba vergüenza porque tenía que traer a mi padre como araña fumigada. ¿De dónde veníamos? Veníamos de la iglesia. Entonces, ese fue el retrato con el cual yo nací. Y cuando de repente un día vi cómo toda mi vida fue destruida, de repente un día me doy cuenta que había otro tipo de iglesia, que Dios existía en otras maneras de las cuales yo había conocido. Y me recuerdo que un día sentado en un carro, después de estar viviendo casi un año sin casa, en las calles, drogadicto, alcohólico, borracho, llegó alguien y me rescataron de ese carro. Un tío y unos hermanos me llevaron 1 hora al este de Los Ángeles. Pasé al altar y hace 23 años que Jesucristo me salvó. Amén, que Cristo cambió mi vida. Me metí, me sentenciaron al home por más de un año, estuve en el home por más de un año. Ahí Dios me devolvió mi dignidad, pero algo que me recuerdo claramente
es que cuando iba a los servicios en la iglesia de Alcance Victoria, el este de Los Ángeles, me recuerdo claramente, muy claramente me recuerdo que a veces cosas que veía allí hasta me asustaban a mí, porque no eran el retrato mental que yo había crecido y aprendido de lo que la iglesia debía de ser. Entonces yo empezaba a asustarme y me acuerdo que un día hasta me iba a ir del home y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mira, ella era guadalupana, ella llegaba a visitarme, entraba, me daba $10 y se iba. Y un día le dije, quédate en el servicio, y dijo, no, mijo, pero tú estás bien aquí. Y le dije, mira, si tú no te quedas, yo no me quedo y me voy contigo y me salgo de esta casa de rehabilitación. Y para ella dijo, no te salgas. Y le dije, no me salgo si te quedas. ¿Cuántos dicen amén? Le digo lo que pasó, que se quedó. Y le digo lo que pasó, que le gustó. Y luego mi padre se quedaba fuera en el carro por 2-3 horas esperando. Él no quería entrar. Y un día de repente también él entró. Y cuando él entró me daba vergüenza porque gente lo saludaba y él no saludaba a nadie. Y decía, dame la mano, ¿verdad? El corito, ¿verdad? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Y todos salían como salimos aquí. Y yo nomás viendo a mi papá, yo estaba en el home y yo veía a mi papá y decía, oh, I hope que les dé la mano. Y venían y le daban la mano y él nomás hacía así. Y no quería dar la mano. Y luego de repente, hermano, después de unos meses que estaba allí, me recuerdo un día que mi pastor no estaba hablando de nada de salvación, pero hizo un llamado. No me acuerdo ni cuál era el mensaje. Y me acuerdo que mi padre tomó la mano de mi madre. Y aquí venía, ¿verdad? Un borracho de 50 y tantos años con una guadalupana 100%, y vinieron y pasaron al altar. Y me acuerdo que Dios los quebrantó a los dos, se postraron allí, empezaron a poner líderes manos sobre ellos. Y ese fue el día donde yo pude ver la salvación de Dios a mi padre, a mi madre, eventualmente toda mi familia. Y por esta oveja negra, toda mi familia está sirviendo hoy a Dios. I was the black sheep of the family. Entonces, ¿qué me está diciendo con todo esto, pastor? Bueno, parte lo estoy diciendo quién soy, mi historia, de dónde vengo. Pero parte también lo estoy diciendo que a veces la imagen que nosotros tenemos de lo que una iglesia es o debe de ser, no es la imagen o el retrato que la Biblia nos da. ¿Me está entendiendo? ¿Ve? Y cuando yo empiezo a ver la Biblia, yo empiezo a ver que toda iglesia que vemos hoy, aunque sea una iglesia correcta, aunque sea una iglesia desviada, aunque sea una iglesia muerta, aunque sea una iglesia viva, sacan su modelo de la palabra de Dios, porque en la Biblia nació la primera iglesia. ¿Ve? En la Biblia nació, y lo que acabamos de leer ahorita es el nacimiento de la primera iglesia. La iglesia, óigame bien, la iglesia no nació en los evangelios. Es más, Jesús solamente mencionó la iglesia 2 veces antes de que naciera la iglesia. Una de esas veces habló de perdonarse en la iglesia, otra vez habló de que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero no fue hasta que Cristo murió, fue a la cruz del Calvario. Luego dice la palabra de Dios que resucitó, apareció a los apóstoles, a los discípulos por 40 días y luego ascendió. Los discípulos se le quedaron viendo y vino un ángel y le dijo, ¿qué andan viendo? Pónganse a trabajar. Y luego en el libro de los Hechos aparece el Espíritu Santo mientras están orando, y dice que estaban en el aposento alto orando, y allí es donde vino el Espíritu Santo, y allí es donde nació la iglesia de Jesucristo.
Jesucristo que sigue impactando con su mensaje hasta el día de hoy, salvando, rescatando, levantando, sanando matrimonios. The Church of God is alive today. Dile a tu hermano, la iglesia de Dios sigue viva en este día. Entonces, ¿cuál es su retrato esta mañana? Porque varios de ustedes son más nuevos y se asustan como yo me asustaba, y entramos y decimos, wow, ¿dónde están las cruces en este lugar? ¿Qué son esas luces en este lugar? ¿Qué es ese hombre parado ahí con esa cámara en este lugar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué el Padre? Ayer fuimos a un lugar a hablar con una señora de unos negocios que estamos tratando como iglesia, y Pastor Gregorio y yo fuimos, y luego le dicen a Pastor Gregorio, le dicen, come in, Father. Y luego Pastor Gregorio hasta dijo, wow, como que eso le ministró, dijo, me dijo Padre. Y a veces cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, segunda vez, tercera vez, espera ver, ¿verdad? Un sacerdote o alguien con una capa, ¿verdad? Oliendo a cigarro, oliendo a, ¿verdad? Porque así los conocí yo, le estoy hablando la verdad. Entonces yo cuando yo llegué por primera vez al Alcance Victoria del Este de Los Ángeles, y luego veía unos levantando las manos así, decía, what are they doing? ¿Qué están haciendo? Luego ya por allá y decía, oh my God, ¿qué está pasando? Yo me voy de este lugar, yo no quiero estar en este lugar. Pero luego óigame bien, poco a poco, cuando por fin agarré una Biblia y en el home leía la Biblia, me di cuenta que en verdad lo que estaba pasando allí era basado en la palabra de Dios. Yo veía los prodigios, yo veía las señales, un vicio que nunca pude dejar. I couldn't stop drinking for years. No podía dejar de tomar, no podía dejar de usar drogas. Y de repente en ese servicio, ¿verdad? Después de estar en la iglesia tradicional por años, después de hacer mi bautismo, mi confirmación, mi primera comunión, ir a la doctrina, catechism, cada martes iba a la doctrina. Después de todo eso, nada de eso me pudo cambiar. Pero cuando vine al Alcance Victoria al Este de Los Ángeles, ahí Jesucristo me hizo libre y cambió mi vida. Entonces hay tiempos, hermano, donde tenemos que regresar a la Biblia. Tenemos que ver la Biblia y preguntarnos si nuestra iglesia es una iglesia de acuerdo a la Biblia. Preguntarnos, hermano, cómo se ve el cristiano de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a hoy, pero de acuerdo a la Biblia. Y cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que los apóstoles hacían ciertas cosas que les daban resultados y les daban crecimiento. Y la Biblia dice que la iglesia debe de crecer, que la iglesia debe de tener vida dentro de ella, que alababan a Dios. Dile a tu hermano, ¿estás alegre en esta mañana? Alaba al Señor, no vengas triste, deprimido. Alábale que Él vive en esta mañana. Entonces quiero decirle estas cosas, porque cuando yo veo esta iglesia que acabamos de leer ahorita, yo veo que esta iglesia era una iglesia que estaba creciendo. Ahora, por eso no quiere decir que Dios no ama iglesias que no crecen, pero simplemente quiere decir que cuando una iglesia no está creciendo, tiene una enfermedad. ¿Me está oyendo? Una iglesia es algo vivo, y todo lo que tiene vida crece. Esta iglesia, cuando yo veo esta iglesia en el libro de los Hechos, estaba creciendo. Ahora, ¿qué es el tipo de crecimiento que una iglesia debe de tener? Hay 4 cosas que tiene que tener. Debe de crecer espiritualmente. Número 2, debe de crecer relacionalmente. Número 3, debe de crecer financieramente. Y número 4, debe de crecer numéricamente.
Ve, hay iglesias que crecen espiritualmente, pero todos están peleando. Hay otros donde todos se llevan, pero nadie les sirve, nadie ora, nadie se acerca a Dios, ¿verdad? Hay otras iglesias que son grandes, pero nadie da. Hello, ¿me está oyendo? ¿Ve? Y hay otras iglesias que son numéricamente grandes, pero espiritualmente débiles. Entonces, crecimiento verdadero requiere estas 4 cosas. Ahora, yo veo esta iglesia y si usted lo estudia, no solamente estaba creciendo, pero dentro de la iglesia había carnalidad, había pecado y había hasta falsos hermanos. Hello, ¿me está oyendo? Y si quién le va a enseñar eso sino su pastor. Entonces usted tiene que por eso madurar y discernir. Y la Biblia no dice que los conocerás por cuánta Biblia saben, o por cuánto tiempo tienen aquí, o por qué lindo te hablan, o por qué bien remolinean. La Biblia dice por los frutos los conocerás. Por los frutos. Ahora, ¿qué frutos? Está hablando de fruto de amor, fruto de bondad, fruto de humildad, fruto de mansedumbre, fruto, me está entendiendo, ¿verdad? De paciencia, fruto de dominio propio, fruto, sí. You know somebody by the fruit that they are giving. Pero a veces llegan, ¿verdad? Gente que puede conocer mucho, ¿verdad? Y nos impresionan. Nos impresionan y luego cuando menos piensas ya se van, abren una iglesia en la esquina, ¿verdad? Ahí van 20, ¿verdad? Ciegos siguiendo porque están impresionados, pero no ven que en la vida personal de esa persona no hay los frutos de Dios. No hay los frutos de Dios. Entonces, la iglesia va a tener estas cosas. El apóstol Pablo daba una lista. Y dice, mira, esto dice ayunos, azotes, y luego al final dice y falsos hermanos. Falsos hermanos. Ahora, un falso hermano no está vestido de diablo, está vestido de hermano. ¿Me está oyendo? Entonces cuando alguien, ¿verdad? Oh no, que es hermano, que es hermana. Bueno, no quiere decir que si está aquí es hermano o hermana. Es hermano o hermana cuando Cristo es su Señor. Pero cuando Cristo no es su Señor, ni primo llega a ser. Sí, you have to understand that. Tiene que aprender eso, hermano, para que no se lastime tan fácil. Entonces yo siempre ando buscando y digo, ok, no ando buscando demonios, pero ando discerniendo. Y yo digo, esta persona, ¿qué fruto da su vida? Y yo le voy a ser bien sincero, hay personas que pueden tener años en esta iglesia y cuando yo veo su vida, yo no veo ninguna evidencia de salvación. Hablan como hablaban, se juntan con quien se juntaban. Piensan como pensaban, actúan como actuaban y digo, bueno, puede tener 20 años aquí, pero eso no te hace salvo. That doesn't make you saved. ¿Se acuerda del hombre que llegó al home? Tenía 3 años en el home y cuando le hablé me dijo, aquí de cristianos no tenemos ni la caminada, me dijo. 3 años. ¿Pero por qué estaba allí? Porque comía allí. Porque tenía ciertos privilegios. ¿Y por qué viene gente a la iglesia? Porque vienen a buscar una novia. Hay otras que vienen a buscar un hombre. Hay otros que vienen a buscar trabajo. Hay otros que vienen se infiltran en la iglesia y cuando menos piensan andan pidiéndole a todos dinero para este primo que murió, ese tío que murió. Usted tiene que madurar y saber que dentro de la iglesia de Dios había diablo. Había diablo allí. No vea ahora a su esposa y diga, con razón, ¿verdad? Y esta noche va a dormir así. No, su esposa no es diabla. Esperamos que no. Y si es, ahorita oramos por ella.
no podemos negar que estas cosas estaban presentes en la primera iglesia. Y la raíz y la razón, diga, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el diablo quiere destruir la iglesia de Dios. Esa es la razón. El diablo, si se recuerda de él, ¿no? Hello. El chamuco, ¿verdad? ¿Cómo le dice usted? El chendengue, el chimuelo, el chindientes, el chachua, le dice Pastor Jorge, el chachua le dice. Entonces el diablo es real y no podemos olvidarnos de eso. Y dice la Biblia que se viste, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Tal vez usted dice, bueno, ¿cómo puede existir el diablo donde está Dios? Bueno, ¿ha leído la historia de Job? Ahí estaban dos presentes. ¿Quién era? Y eso era en el cielo. ¿Y usted cree que aquí en la tierra no? Hay otra parábola que habla, ¿verdad? Del trigo, ¿verdad? La cizaña y el trigo. Y dice que mientras los hijos dormían, óigame bien, le digo cuando entra el diablo, cuando los cristianos están dormidos. No me está oyendo esta mañana. Cuando los cristianos están en la carne, cuando los cristianos no están orando, cuando los cristianos no ayunan, cuando los cristianos no conocen la Biblia, el único libro que deben de conocer, no lo conocen. Entonces cuando esto sucede, dice que vino un enemigo y dice que en la noche cuando dormían sembró mala semilla. Y luego empezó a dar a luz esa semilla. Y luego dice que vinieron los hombres y le dijeron al Señor, arrancamos la cizaña. Y luego dijo el Señor, no, dice, porque al arrancar la cizaña puedes arrancar el trigo también. Al querer arrancar, lo malo puedes arrancar lo bueno. Le digo lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo que hay unas personas que son tan falsos, pero que parecen tanto como la verdadera cosa. Esta iglesia ha sido atacado por falsa gente. Y le digo, ¿cuáles son los que han permanecido? Los que han podido discernir. Discernir. Hello, ¿me está oyendo? Discernir, porque ataques todos reciben. Jesucristo fue atacado. Pablo siempre fue atacado. Imagínense si cada vez que Pablo era atacado, sus seguidores iban a abandonarlo. No se queda con nadie. Porque Pablo fue atacado muchas veces. Pero le digo por qué la gente lo seguía. Porque entendían que Pablo era un hombre de Dios. Y lo que más me interesa, me llama la atención de esto, es que en medio de todo eso, en medio de carnalidad, hello somebody, en medio de pecado, gloria a Dios, en medio de falsos hermanos, no, nadie dice nada, ¿verdad? Está bien, no diga nada. Pero en medio de todo, óigame bien, en medio de todo eso, la iglesia seguía creciendo. Léalo, usted puede leer. In middle of it all, the church was growing. Entonces, ¿por qué? Porque deje decirle algo. El diablo no puede parar que una iglesia crezca. ¿Quieres saber quién para que una? You want to know what stops a church from growing? ¿Quieres saber quién para una iglesia que crezca? Sus miembros. Sus miembros paran que una iglesia crezca. Llega alguien por primera vez, se termina el servicio, ¿verdad? Usted anda con los, ¿verdad? Hablando del pasado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue así? Bueno, pues eso fue en el 98, cuando gané un alma ya. ¿Sí te acuerdas? Y la persona nueva no se identifica con tus pláticas de querer recapturar el pasado. No me está viendo. Entonces sus miembros, ¿verdad? Que por qué vamos a abrir otro servicio. Si me acuerdo cuando nos mudamos aquí para el segundo piso, hubo una hermana bocona, esa hermana, con todo respeto. Es más, no sé si ni es hermana, no sé. Estoy desmascarando al enemigo.
Pero y dijo, no, que yo no me quiero mover ahí, porque le digo que dijo, este lugar es muy grande para nosotros. Le digo, lo que mata una iglesia, poquito, porque es bendito. La mente de que, oh, tú bendíceme, yo te bendigo, y no, de verdad, tú y yo hasta que las ruedas se caigan del carro. Pero Cristo no murió nomás para nuestro convivio. Cristo murió para que alcancemos almas. ¿Me está oyendo? No. Así como ha sido alcanzado usted, como he sido alcanzado yo. Entonces, ellos tenían ciertas cosas en las vidas de ellos que hicieron o resultaron en la iglesia crecer. Crecer es un resultado de algo. Ellos no despertaban diciendo vamos a crecer. Ellos no despertaban diciendo eso. Entonces, yo nomás le voy a dar una ahorita, porque ya se me acabó mi tiempo. Pero mire, deje decirle esto. Tengo como 6, pero le voy a dar este nomás. Había ciertas cosas que los discípulos estaban haciendo que resultaron en un crecimiento que pudiera impactar su ciudad y su mundo. La primera cosa que yo veo en ellos es que había en ellos obediencia. Diga obediencia. Si los hombres del hogar van a tener éxito en la vida, va a requerir obediencia. Porque mira, cuando yo estaba en el hogar de recuperación, no pasaba un día donde no me quería ir. Cada mañana, yo le he contado, ¿verdad? Cada mañana despertaba y decía, what am I doing here? En inglés, en español, eso es, ¿qué estoy haciendo aquí? Y si no despiertas pensando qué estoy haciendo aquí, entonces la tienes muy fácil. Pero un home no debe de ser cómodo. Te digo por qué no debe de ser cómodo, porque no queremos que hagas una residencia permanente de un home. Un home es un hogar de recuperación, no de disability, no de vivir ahí por vida. Entonces había en ellos obediencia. Ellos no despertaban diciendo, hey, vamos a crecer. No, ellos despertaban diciendo, vamos a hacer la voluntad de Dios. Hechos 1:4, vea su pantalla, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Mire lo que dice Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Les ordenó. He ordered them. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Mire, deje decirle algo. Dios edifica su iglesia a través de órdenes que Él nos da. Pero órdenes son órdenes a menos que vayan acompañadas de nuestra obediencia. Es muy importante ver que todos los milagros, el destino y el éxito de su vida, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, se va a basar en nuestra decisión de ser obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Sí, tenemos que aprender eso. There is a value of obeying God, obedience to God. A veces no vas a querer y lo tienes que hacer. A veces no te van a hacer y lo tienes que hacer. A veces va a hacer mucho calor y tenemos que ir a las calles. A veces tenemos mucha hambre y tenemos que ayunar. Hello, ¿me está oyendo, hermano? A veces lo vamos a tener que hacer porque la bendición de Dios está al otro lado de nuestra obediencia. De nuestra obediencia. Tal vez unos de aquí no quisieron venir a la iglesia hoy, pero estás aquí por obediencia. Ahora, Dios quisiera que estuvieras aquí porque quieres, pero mientras llegues al punto donde quieres, la obediencia es lo que te va a tener en el lugar correcto. Entonces, hay tiempos donde Dios te quiere llevar de donde tú estás a donde Dios te quiere llevar. Hay tiempos donde deseo no te va a llevar allí. Hay tiempos donde algo de ganar no te va a llevar allí. Hay tiempos donde nada te va a llevar allí, y allí es donde entra obediencia. No me está oyendo, hermano. Si no, no voy a terminar. Usted diga amén. Anímese como yo. Get excited.
Entonces es muy importante ver esto. No podemos estar en la voluntad de Dios y no contribuir al cumplimiento de la gran comisión en el proceso. Si usted dice, yo estoy en la voluntad de Dios, ¿cuántos dicen yo estoy en la voluntad de Dios? Pero su agenda no está contribuyendo en ninguna manera al crecimiento de la iglesia, yo cuestionaría si esa voluntad es en verdad de Dios. Because you cannot be in God's will and not serve God's church. You cannot. No puedes. De acuerdo a la Biblia no puedes. Entonces, oiga lo que les dijo el Señor. Ellos estaban en el lugar correcto y les dijo, mira, quédense allí. Oiga bien lo que les dijo. Les ordenó y les dijo, no se muevan de allí. No se muevan de allí. No se muevan de allí. Y ellos estaban esperando y dice que Dios les dio órdenes y les dijo, no se muevan de allí. Si se mueven de allí, va a venir el Espíritu Santo y no los va a encontrar a ustedes ahí. Entonces hay tiempos donde Dios va a dar órdenes y nuestra obediencia a esas órdenes van a determinar el cosechar o no cosechar los beneficios de la promesa que Dios nos ha dado si nos mantenemos en obediencia. Le digo porque muchos cristianos hoy día no están sirviendo a Dios porque en cierta parte de su jornada fueron desobedientes. Y obediencia es lo que nos va a mantener en la voluntad de Dios como iglesia. Alcance Victoria por ya 16, 17 años hemos seguido a Cristo en obediencia y por ello Dios nos ha bendecido. ¿Me está oyendo, hermano? Si los líderes dicen vamos a las calles, vamos. Si dicen vamos a este evento, vamos. Si decimos vamos a la conferencia mundial, vamos. Si decimos vamos a levantar promesas para esto, se levantan. Eso es obediencia. Pero a veces nos molestamos porque estas cosas nos desafían. La carne, ¿verdad? Nuestra fe, no tenemos fe, nuestra comodidad, ¿verdad? Queremos estar cómodos, hello, somebody. Pero tenemos que crecer en obediencia. Otra cosa que veo con este pueblo es que usa tanto la palabra que compartían todo. Luego dice la palabra de Dios que ellos no solamente obedecían, pero era una iglesia que estaba unida. Y yo pienso que la Biblia es muy clara. Mientras, if I get a keyboard up here, ellos tenían un valor de familia. Y eso es algo que yo valoro. Usted sabe que hace unas semanas hubo un fallecimiento del hijo de un pastor que estuvo aquí por 19 años, Pastor Tony y Janie Valenzuela de Manhattan. Y cuando ellos entraron en esta necesidad, encontraron a su hijo muerto de un sobredosis de drogas. Y Pastor Tony me llamó y yo tenía mucho tiempo que no hablaba con él, y cuando vi su llamada y dije San Francisco, California, y dije, oh, es Pastor Tony. Hasta decía, wow, ¿qué le voy a decir? Que no sabía cómo iba a hablar con él porque tenía como 2 días su hijo que murió. Y estuve hablando con él, y esa noche me recuerdo que venimos aquí como iglesia y recibimos una ofrenda para el entierro. ¿Sí se acuerda? Usted sabe que casi la iglesia recaudó casi $1,000 esa noche. Y pudimos mandarle ese dinero tal y como entró, al último dólar se lo fuimos a poner en su cuenta de banco. Y luego él me dijo después, ya no le dije esto, pero él me dijo después que dijo gracias, dice, porque eso completó para comprar la caja de mi hijo. Y le digo, ¿por qué hacemos esas cosas? Porque tenemos el valor de familia. See, we're family. Victory Outreach is family. ¿Por qué es que oramos por Pastor Sunny? Porque es que él es nuestro padre espiritual. Usted vio el video. No lo adoramos a él, adoramos a Dios, pero por él estamos aquí. Fue una promesa que Dios le dio a él de alcanzar gente como nosotros.
tesoros escondidos, secretos muy guardados, gente que vivía en carros. Hay muchos lugares que no querían a alguien como yo. Pero le doy gracias a Dios que cuando llegué al Cáncer Victoria del Este de Los Ángeles, óigame bien, ni mi propia familia me quería en su sala, pero había una casa de recuperación donde yo pude llegar, donde yo pude restaurar mi vida, donde yo pude recaudar mi dignidad, mi propio respeto a mí mismo, y donde God made me a man there. God made me a man of God. En el ejército Dios me hizo un hombre, pero en el home Dios me hizo un hombre de Dios. Entonces pero ¿por qué tenemos estos lugares? Porque creemos en familia. Y estos hombres, por muy nuevos que sean, son parte de nuestra familia. They're part of our family. They're part of our ministry. See, so we want to be that church. Queremos ser esa iglesia. Tenemos la conferencia mundial. Dije, tenemos la conferencia mundial. Yo he ido a varias conferencias que no tienen nada que ver con nuestro ministerio, y cuando se terminan las sesiones todos se van a su cuarto, nadie se conoce, no tienen nada en común más que Cristo. Pero cuando nosotros vamos a una conferencia mundial o una conferencia de hombres, una conferencia de mujeres, ahí vemos a toda la familia, ¿verdad? Toda la familia, ni es toda, es solo una representación. Vamos a ir en agosto y vamos a ver como 20,000 de nuestra familia, como 20,000 de nuestra familia, de todo el mundo, de todo el mundo. Y todos tenemos una visión, todos tenemos un valor, todos tenemos nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros ancianos, because Victory Outreach is more than a church. Victory Outreach is a family. Somos una familia. Dile a tu hermano, mira, aunque estés más guapo que yo, soy tu hermano. Somos familia. Somos familia. Dice que compartían en la comunión unos con otros. Y me voy a brincar aquí. Nomás quiero dejarlo con esta escritura. Este pueblo tenía un valor de familia. Era un pueblo unido, como nosotros, pero no unidos de las greñas. Pero mire lo que dice Jueces 20:11. Y dice, así que todos, diga todos, los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Fíjese nomás, estaban en una guerra y dice que estaban tan unidos que era como un solo hombre. Todos eran como un solo hombre, dice, para atacar la ciudad. La pregunta que le hago hoy es, ¿cómo se ataca una ciudad? Y la respuesta es como un solo hombre. Como un solo hombre. Y por eso Dios le ha puesto liderazgo, le ha puesto líderes. ¿Cuántos aman a sus líderes? Si no los ama, cuando menos respételos. Pero toda murmuración, división, discordia mata el fluir de Dios en crecer una iglesia. Y hoy necesitamos la fuerza de todos. Dile a tu hermano, necesitamos la fuerza de todos.